Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la resolución que ha dado la Sala Constitucional en referencia a si los militares pueden o no ser funcionarios de seguridad pública. Y aquí Benjamín Chico tenía dos elementos que creo que son bien importantes que conversemos con mayor profundidad. Uno es si los militares que salieron de la Fuerza Armada, ya sea del área de seguridad pública, como dice el doctor Santamaría, pero eran cuerpos militarizados, ¿verdad? En aquel momento, o del mismo ejército, pueden ser o no funcionarios de alto rango dentro de la PNC como autoridades departamentales o director general o subdirector general, como lo estipulan ya los acuerdos, lo dejaron estipulado los acuerdos de paz, que no es la Constitución, pero es parte de, ¿verdad? Y lo otro que dice Chico también es que si eso es cierto y los militares tienen esa limitante, entonces, y eso se extrapola, puede ser que no puedan ser gobernadores u otras autoridades civiles, ¿verdad? Pero ¿cómo lo zanja eso la resolución de la Sala Constitucional o no lo deja establecido? Bueno, yo antes quiero hacer una precisión con respecto a las personas. Yo comparto con Chico su opinión sobre el general Salinas, ¿verdad? Yo creo que desde el trabajo que yo desempeño en la universidad, en la UCA, la relación que tuvimos en alguna medida no fue permanente, ¿verdad? Ni continua, pero sí hubo relación en algunos casos y a mí me pareció alguien correcto, ¿verdad? Sobrio, moderado, prudente, muy prudente. Y escuché también opiniones de oficiales, sobre todo de inspectores jefes de la Policía Nacional Civil, opiniones en el sentido de que había desarrollado mucho, le había metido mucho al tema de la policía comunitaria, ¿verdad? Entonces, no es la persona, ¿verdad?, de la que estamos hablando de la Constitución. Por tanto, después fue a aparecer otro general distinto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que cuidar, la institucionalidad. Quería hacer referencia a eso. Yo creo que la prohibición expresa para que un militar ocupe un cargo, ¿verdad?, tiene que ver solo con la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, con el tema de que ésta sea conducida por autoridades civiles. Y eso deriva del marco jurídico general planteado en el Acuerdo de Chapultepec, donde se dice con sus letras, con todas sus letras, quiénes son las autoridades civiles: el presidente de la República, el ministro, el viceministro, el director general. Era general director, los subdirectores, y no me acuerdo hasta qué rango llega. Los departamentales. Hasta también. los departamentales. Bueno, eso en lo que toca a las autoridades de la Policía Nacional Civil, pero se ha querido confundir, manejar, manipular, o por falta de lectura de la sentencia, se ha querido plantear de que, por ejemplo, alguien dijo por ahí que el general Munguía Payés dijo que el coronel Almendaris no podría ser diputado. Por ejemplo, Tony Almendaris no podría ser diputado porque era militar. No, ahí no hay prohibición expresa por la Constitución. La otra limitante que hay, pero que tiene que ver con un militar, es que no puede ser candidato a la presidencia de la República un militar si no se ha dado de baja, ¿verdad?, 3 años antes de la toma de posesión del cargo de la presidencia de la República, que casualmente el general Munguía Payés, ¿verdad?, ese día exacto se dio de baja, solicitó su baja y fue dado de baja. Entonces yo creo que eso hay que aclararlo. O sea, las autoridades de la Policía Nacional Civil no pueden ser militares, pero sí cursan la carrera militar, ¿verdad? Como en el caso que mencionaba el doctor, estos oficiales de seguridad pública de la Fuerza Armada que habían cursado la carrera militar en Chile o en España, ingresaron como oficiales de la Policía Nacional Civil, porque era el momento del arranque de la institución y habían desaparecido los cuerpos, algunos de los cuerpos anteriores, y estaba en proceso de desaparición la Policía Nacional. Tenía que haber un cuerpo policial funcionando desde el concepto del respeto irrestricto de los derechos humanos, y eso fue lo que ocurrió con la Policía Nacional Civil. Por eso en algún momento Ricardo Meneses, que había sido militar, fue director de la Policía Nacional Civil. En algún momento Tobar Prieto, ¿verdad?, también fue director de la Policía Nacional Civil. El oficial Varías, parece que era el otro oficial, un oficial también ¿Que llegó a la dirección? Sí, fue el director de la academia. De la academia,
Sí, de la academia. pero en la Policía Nacional Civil, Tobar Prieto fue director de la misma y nadie puso peros, ¿verdad? Porque habían cursado la carrera Y ha habido policial. también subdirectores generales que han sido exmilitares de formación que pasaron por la Academia Nacional Por de la Seguridad academia, Pública. sí. Ujú. Doctor, la sala lo que dice es que no importa el origen, llamémosle si era un exguerrillero o si era un exmilitar, lo importante es que haya cursado toda su carrera en la Academia Nacional de Seguridad Pública y que eso ya lo faculta entonces a ser un policía de carrera, llamémosle así, y que puede llegar a ser hasta director general, ¿verdad? Correcto. La carrera policial, pues hay una ley de la carrera policial, ¿no? Y hay una ley de la Academia Nacional de Seguridad Pública que establecen todo lo que yo llamo los grandes lineamientos de cómo poder llevar adelante esta nueva etapa de la seguridad pública en el país. Sí, yo creo que no es que no pueda el ciudadano optar a cargos públicos. Hay un artículo de la Constitución que así lo dice, que todo ciudadano puede optar a cargos públicos. Pero hay una disposición que delimita esto en el otro terreno, que es la seguridad pública, de quiénes son los que pueden optar a ese cargo. Es otra norma constitucional, que es el 168, no sé si es numeral 17, que establece eso. Entonces, si alguien cree de que se le está inhibiendo de sus derechos civiles y políticos que la Constitución le da, en este caso no puede ser considerado desde ese punto de vista, porque estamos hablando de un estatus que se le da a lo que es el funcionario policial por rango constitucional en las características que debe de tener ese, llamémosle, funcionario a ejercer esa responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que si uno lo ve desde esa perspectiva, vaya, cualquier otro cargo de la esfera civil que pueda accesar a un militar no en servicio, pues sí, hay toda una cantidad. Sí, aquí, hay algunos alcaldes de allá de poblaciones del interior del país que han sido oficiales que ya no están sirviendo en la escala activa o escala pasiva que le llaman. Y hay otros que son incluso jueces ya porque se graduaron de abogados. No sé si había algún magistrado de segunda instancia, parece, de uno de ellos. Hay diputados. Esos son casos que ya evidencian que no hay ninguna forma de excluir a un profesional de las armas que ya no está sirviendo en la escala activa para que pueda optar a esos cargos. Yo creo que eso lo deja a salvo la sentencia de la sala dentro de lo que yo llamo los enunciados que hace sobre el razonamiento de la sentencia. Por lo tanto, sí creo que hay un punto de fondo en esto. Es la nueva formación que debe de tener lo que es el oficial que va a servir en la nueva Policía Nacional Civil. Una nueva doctrina, una nueva orgánica, una nueva forma de poder entrar a lo que llamamos nosotros las especialidades de la misma profesión. Hay toda una cantidad de cosas que son nuevas y todas se orientaron a que hubiese un nuevo estatus de la seguridad pública en el país diferente del que habíamos tenido en el pasado. En eso se basó todo lo que fue la formulación de este proyecto, así como lo hay también para la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene una nueva doctrina, una nueva misión, una nueva orgánica interna, incluso lo que nunca habíamos visto, un consejo de lo que es educación militar, formado por civiles y por militares. Esa es la gran reforma que hay también en la institución armada. Pero la parte de la seguridad pública nueva me parece a mí que tiene mucho de lo que debe de cuidarse, de lo que debe de prevenirse, para evitar que pudiéramos incurrir en las situaciones que se presentaron en el pasado. Pero chico, yo creo que también es de reconocerle a la Fuerza Armada ese cambio, ¿verdad? O sea, ha sido la institución que tal vez mejor ha cumplido con los acuerdos de paz, con su nueva misión, con su cambio doctrinal, y que en realidad, como también dicen mis amigos, o sea, el general Salinas ha sido una persona bien correcta y un buen profesional dentro de la Policía Nacional Civil. No que no quita que había una prohibición, pues, pero ¿cómo ha visto usted a la Fuerza Armada y su desarrollo? Pues? Yo lo veo bien, es decir, creo que ellos están bastante claros de ese tema y creo que en la práctica
el caso del general Salinas ha demostrado que no es un militar como eran o como pensamos que eran los antiguos, ¿verdad? El mismo Munguía Payés, que yo he tenido tanta discusión pública sobre el tema de ciertas formas que él estaba manejando dentro del ministerio, pero aún las cosas que él impulsó no tenían nada de militarismo, o sea, que demuestra que efectivamente aún en ellos ha existido un cambio. No, esta discusión mía tiene más con carácter teóricos y lógicos. O sea, yo soy amante de la lógica y, por ejemplo, yo no digo que un militar no pueda ser gobernador. Mi planteamiento del ejemplo es que si por ser el militar gobernador, la gobernación se vuelve autoridad militar. Ese es mi planteamiento. Y creo que todos aquí van a estar de acuerdo que no se vuelve, no se convierte en gobernación militar. Sigue siendo autoridad civil, aunque la ocupe un militar. Y lo que yo digo es que la Constitución, en su letra, no prohíbe a los militares, ¿verdad?, ser autoridades civiles. Ese es mi planteamiento. Que los acuerdos de paz lo valoraron y lo consideraron, bienvenido sea. Pero los que acuerdan la reforma de la Constitución son los diputados. No son los que firmaron acuerdos en Costa Rica o en México. Ellos no reforman la Constitución, lo reforman los diputados. Y por eso la fuente del derecho no son esos documentos, sino son la filosofía con la que le hicieron los diputados. Y la sala hace referencia de documentos externos que no pueden ser considerados fuente del derecho constitucional. Lo mismo, en otras ocasiones yo he estado en discusión que la sala menciona tratados y resoluciones de tribunales internacionales que no pueden ser precedentes y condicionantes a nuestra constitucionalidad. O sea, yo lo que estoy discutiendo no es el tema de los generales, que quede claro. Ya lo dije, ¿verdad? Hubo un fraude de ley y para mí debieron resolver por ese lado. Pero ese lado no lo tocaron. Solo aclarar que es fraude de ley, porque no me parte. O sea, fraude de ley es que hago con la formalidad legal, o sea, cumplo con la formalidad de la ley, pero al final estoy violentando el espíritu de la ley. Como cuando Silvia Aguilar se retira. El caso de Silvia Aguilar que renunció un día antes del partido, el caso el divorcio de Álvaro Colón con su esposa. De Álvaro Colón, que se divorcia solo para dejar de ser pariente. Se cumple con el formalismo de manera burda. Formalismo, pero no está cumpliendo con la esencia. Entonces acá el hecho que el jefe del Estado Mayor, es que entendamos de quién estamos hablando, es el militar operativo de más alto rango del país, es el jefe real de las Fuerzas Armadas. No el porque ministro. El ministro no lo es. Así es decir, ministro de la Defensa pudiera ser yo. Función política. ¿Verdad? Claro. Es decir, cualquiera puede ser, pero ese cumple una función política de relación del presidente con el mando militar. Y el mando militar lo ejerce el jefe del Estado Mayor. Entonces, ¿qué pasa? El jefe del Estado Mayor un día está aquí y el otro día aparece allá. A mí ahí sí me parece que es un tema delicado, ¿verdad? Porque ahí sí estamos en una lógica de militarización de la autoridad. Pero yo les pongo un caso. Imagínense un coronel retirado o un subteniente retirado, inclusive antes de todas estas cosas, hace 20, 25 años. Lo quieren poner de viceministro de Seguridad Pública. No pueden porque fue ministro. La sala es tan dura en este tema que aún alguien que haya renunciado al cargo, ¿verdad?, sigue siendo para estos efectos militar y sujeto de la prohibición. Yo creo que ahí, a mi gusto, ¿verdad?, el análisis fue más papista que el Papa. Para mí había matices que debieron haberse respetado y coincido que en el caso concreto, ¿verdad?, estábamos frente a una inconstitucionalidad. Pero creo que hay esa forma en la que se fueron tan duras, a mí por lo menos no me parece, no me parece que haga más bien del que ellos quieren hacer. Okay. Bueno, en el próximo bloque terminemos de ver las cosas que se dicen, que dice la sala, pero que en realidad no lo dice, pues, ¿verdad? Entonces, para terminar ya de redondear los temas sobre esto, ¿verdad? En el momento estamos de nuevo con 361 grados.